Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Hoy voy a estar hablando sobre un tema que es muy urgente y relevante, queridos hermanos, que tiene que ver con la santificación del creyente. Yo sé que varios de ustedes conocen la doctrina de la santificación, conocen qué es lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, pero lamentablemente algunos en la praxis, queridos hermanos, se dejan llevar más por la concupiscencia de sus corazones que por lo que dice la palabra de Dios o por lo que los apóstoles, y partiendo de los apóstoles en adelante, y también muchos reformadores, queridos hermanos, vivieron una vida piadosa, llaman a la piedad, llaman a la santificación del creyente. Y creo que lamentablemente por estos malos entendidos, o mejor dicho, por la mala comprensión de ciertos textos, muchos se dejan llevar al libertinaje y son de tropiezo, lamentablemente, para muchos otros hermanos. Queridos hermanos, este es un tema, creo yo, muy serio. Es un tema que no lo podemos tomar a la ligera. No es que hoy veamos este video, que me escuchen a mí, que vean este video y lo podamos analizar, podamos decir sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino que es un tema que nos lleva en cierto sentido y apunta a la examinación del corazón. ¿Cómo estamos viviendo? Podemos comprender, lo vuelvo a repetir, la doctrina de la santificación, pero queridos hermanos, si no vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso también está demostrando otra cosa, que es muy peligrosa y que al fin y al cabo nos puede estar demostrando que no somos verdaderos creyentes. Así que, queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la santificación en el creyente. Así que también quiero invitarles a que se suscriban un poco más abajo a mi canal, agradecer a todos aquellos que han compartido el material de mi canal con otros hermanos, también aquellos que dan su apoyo, aquellos que oran por mí también. Quiero también invitarles a que sigan a mi hermano de Neuma Literatura. ¿Y por qué siempre hablo de mi hermano de Neuma Literatura? Porque mi hermano siempre está comprando y trayendo buena literatura reformada para aquellos que andan buscando, ¿cierto? Doctrina, buena doctrina, sana doctrina, teológica, ¿cierto? Así que recuerden, a mi hermano de Neuma Literatura lo pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, queridos hermanos. Voy a dejar el link de su página un poco más abajo. Ojo con esto. Mi hermano de Neuma Literatura va a sortear una Biblia de la Reforma, la de R.C. Sproul, esa misma. Va a sortear una Biblia, así que sigan su página, compren libros y veamos quién se gana esa hermosa Biblia que yo creo que cualquiera quisiera tener, queridos hermanos. Bueno, comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional, así que vamos a darle. Bueno, queridos amigos y hermanos, como dije hace un momento atrás, hoy voy a hablar sobre la santificación en el creyente o la santidad. Creo que es un tema relevante, un tema muy, pero muy urgente, queridos hermanos. Estamos viviendo un tiempo, o mejor dicho, malos tiempos. Falsas doctrinas, doctrinas que van en contra del cristianismo histórico, mejor dicho, han ingresado en muchas denominaciones, en muchas congregaciones, y vuelvo a repetir una y otra vez, en institutos bíblicos como también en seminarios teológicos. Se le ha dado, o mejor dicho, se han abierto las puertas para que ciertas personas ingresen y enseñen esto. Por lo tanto, y a raíz de esto, existe una mala praxis, una mala forma de vivir. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, como dice la palabra de Dios que sucedería. Y está sucediendo hoy en día. Muchos de forma triste y lamentable están aceptando ciertas conductas y lo avalan por un tipo de amor supuestamente bíblico, pero es más un amor humanista, romántico, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la palabra
Dios, y eso hay que ser tajante con eso, hay que ser firme al decir esto. Claramente, a lo mejor no de una forma cruel, ¿cierto? Para nada. Dios no nos ha llamado a predicar el Evangelio de forma cruel o sepultando a los que están enfrente de nosotros, sino con amor y misericordia. Decir que estas cosas no están bien, decir que, no sé, que eres presbiteriano, que eres reformado, que lees a los puritanos, ¿cierto? Pero a la misma vez vives de una forma licenciosa, libertina, te dejas dominar por las concupiscencias de tu corazón, en lo íntimo, a lo mejor donde nadie te ve, ¿cierto? Pero hay alguien que te ve, te permite ciertas cosas que son pecado, que son graves pecados en ciertos casos, queridos hermanos. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida, querido joven? Yo sé que a lo mejor lees muchos libros y a veces eso también provoca en nosotros mentirnos y decirnos, bueno, yo he leído una gran cantidad de libros, ¿cierto? He leído cuántas teologías, 4 teologías he leído y algunas de ellas las he leído 2 veces. Bueno, yo sé lo que es la justificación por la fe. ¿Ah? Bueno, yo me sé de memoria el catecismo mayor, el catecismo menor, pero ¿de qué vale? ¿De qué vale si no hay una transformación en tu vida? ¿De qué vale si no buscas apartarte del pecado? Sino que el pecado aún domina tu vida. Y si el pecado aún domina tu vida, joven, debes detenerte, debes pensar y meditar al respecto. ¿Realmente has conocido al Señor? ¿Realmente Dios ha obrado salvación en tu vida? Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Existe un movimiento reformado en redes sociales. ¿Y por qué hablo en redes sociales? Porque fuera de las redes sociales este movimiento aún no veo que haya provocado tantos cambios, ¿cierto? Sino que en redes sociales está la discusión, en discusión que muchas veces estoy allí y que participo. Y bueno, aquí me pueden ver en una plataforma como YouTube, pero que lamentablemente ha sido estéril en ciertas áreas, pero no todos, ojo, no todos, porque también existe un pequeño remanente, creo yo, que por la gracia de Dios se ha estado moviendo por lo que Dios quiere, por lo que Dios desea, queridos hermanos. Pero existe, volviendo al tema, existe este movimiento reformado de alta teología, de alto conocimiento, pero de poca piedad, en algunos casos de cero santidad. Es más, algunos se burlan, escuchen bien, se burlan de la santificación de otros, se burlan que el hermano quiera santificar el día del Señor. No, yo prefiero ver el partido de fútbol el día domingo, que ese santurrón, ese religioso. Es triste, es triste. Vivimos en tiempos peligrosos, queridos hermanos. Vivimos en tiempos peligrosos. Yo sé que muchos de ustedes comprenden qué es la santidad, ¿cierto? La santificación tiene que ver con apartado. ¿Ah? Simplemente eso, apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Apartado del pecado, querido joven. Apartada de aquellas malas formas de vivir que tenías antes. ¿Ah? ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Ah? Claramente con las personas que te ven continuamente a lo mejor aparentas una forma de vivir, pero fuera, en tu intimidad, como dice por allí un puritano, ¿ah? Somos ateos prácticos. ¿Ah? En la intimidad, cuando pensamos que nadie lo ve y decimos creer en Dios, practicamos el pecado. Nos dejamos llevar por aquella concupiscencia, pero decimos creer en Dios. ¿Ah? En ese Dios que está en todas partes, pero allí en la intimidad Dios no está. Ateo práctico. Ateo práctico. Ateísmo en tu corazón. ¿Crees verdaderamente en Dios o no? ¿O solamente tienes un gran conocimiento acerca de Dios, pero no has conocido al Dios verdadero? Debería provocar algo, querido hermano, caer en pecado, ¿cierto? Debería por lo menos hacernos quebrantar al haber pisoteado la sangre de Cristo, del precioso Cristo, del Cristo que tomó la cruz en mi lugar, en sustitución, y bebió toda la copa de la ira de Dios.
¿Cómo estamos viviendo? Me gustaría citar Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 16. Pongan atención, queridos hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Te estás apartando del pecado? ¿O estás alimentando la concupiscencia de tu corazón? John Owen decía esto, querido joven. Mata al pecado, o el pecado te matará a ti. ¿Estás mortificando tus pecados? ¿Examinas tu corazón? ¿Cómo el pecado busca apartarte del buen camino? ¿Cómo estás viviendo? ¿Solamente vives? Sí, yo creo en el Señor, pero ando como quiero. ¿Es así? Lamentablemente, en muchos institutos y seminarios teológicos tampoco existe piedad. ¿En qué sentido? Yo estuve en un seminario teológico hace unos años atrás y agradezco claramente que se abrieran las puertas, etcétera, etcétera, pero debo hacer una crítica al respecto. No existía oración al final o al principio, no había un llamado como a la praxis en lo que aprendíamos, sino que siempre había un sentido de academia, un sentido de estudio abstracto, pero no al respecto de la santidad o la intimidad con el Señor. Y eso provocó en ciertos hermanos, y lo digo de forma muy lamentable, algunos que tuvieran una vana forma de vivir siendo seminaristas, queridos hermanos. Y eso no está bien. Y no es ser santurrón, no es ser religioso, sino ser obediente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo sé que a lo mejor tú te has leído a Juan Calvino. Yo sé que tú a lo mejor te has leído a Charles Spurgeon. Yo sé que también has leído a John Owen, a Thomas Watson, ¿cierto? Has leído a John Bunyan, has leído a Martin Lloyd Jones, te has leído 2 o 3 veces la teología sistemática de Berkhoff. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Sabes por qué la iglesia hoy no es sal y luz del mundo? Porque la iglesia se ha acomodado al mundo. Porque la iglesia no está viviendo el cristianismo. Porque la iglesia está viviendo una forma de cristianismo que es superficial. No es ese cristianismo que lucha contra la carne. No es ese cristianismo que busca alimentar el espíritu y vivir de una forma correcta delante de los gentiles. ¿Para qué? Para que ellos lo vean y glorifiquen a Dios. Bueno, si la gracia abunda, ¿qué? ¿Vamos a seguir pecando? No, querido hermano. No, querido joven. No podemos seguir pecando. Debemos alejarnos del pecado. Y claramente, ojo con esto, claramente no con nuestras propias fuerzas. Claramente no me voy a poner metas, ¿cierto? En decir, bueno, yo voy a hacer esto. No. En la dependencia del poder del Espíritu Santo. Y también ocupándonos en aquellas cosas que Dios nos ha demandado, en aquellas cosas que Dios ha puesto para que nosotros nos ocupemos. Y aquí estoy hablando de la oración, estoy hablando de la lectura de la palabra, de la meditación y ¿por qué no el ayuno? ¿Te estás ocupando de aquellas cosas diariamente? ¿Te estás ocupando de leer la palabra de Dios, de meditar en la palabra de Dios y ponerla en práctica? Porque si no nos estamos ocupando de aquellos medios de gracia,
Claramente la concupiscencia de nuestro corazón, o mejor dicho, nuestra naturaleza pecaminosa va a salir a flote de una u otra manera, porque no estás mortificando el pecado. Me gustaría que fuéramos a la confesión de fe de Westminster, queridos hermanos. En el capítulo 13 de la Confesión de Fe de Westminster tenemos el tema sobre la santificación. Y antes de leer el primer párrafo, yo sé que varios de ustedes han leído la Confesión de Fe de Westminster. Perdónenme si a veces se me enreda un poco la lengua, a veces tartamudeo un poco, pero les pido perdón. Yo sé que varios de ustedes conocen este capítulo. Se han leído la Confesión de Fe de Westminster, se hacen llamar presbiterianos y reformados. ¿Y por qué digo esto? Porque lo digo por experiencia. También he vivido y he pasado por un tiempo en que había leído mucho y eso también provocaba en mí el mentirme, ¿cierto? Y el autojustificarme ciertas cosas. Bueno, yo he hecho esto. El construirme, ¿cierto? Mi escalera al cielo. Al fin y al cabo me estoy justificando por mis propias obras. Y eso no debe ser así, querido hermano, querido joven. Vamos a leer el capítulo 13 sobre la santificación. El párrafo 1 dice: los que son eficazmente llamados y regenerados, al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos, son además santificados por su palabra y su espíritu que mora en ellos. El dominio de todo el cuerpo de pecado es destruido, y los diversos deseos de éste son debilitados y mortificados más y más. Así los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas. Escuchen bien, para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este primer párrafo es hermoso, queridos hermanos, pero aquí debemos hacernos ciertas preguntas. No solamente podemos leerlo y aceptarlo, debemos hacernos ciertas preguntas de examinación propia. Al principio dice esto: los que son eficazmente llamados y regenerados al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu creados en ellos, son además santificados real y personalmente en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, por su palabra y su espíritu que mora en ellos. Escuchen bien: el dominio de todo el cuerpo de pecado destruido, y los diversos deseos de éste son debilitados y mortificados más y más. Al tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Tienes un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Porque vuelvo a repetir, debemos hacernos ciertas preguntas acá. Porque aquí habla de que los deseos de estos son debilitados y mortificados más y más. ¿Estás mortificando tus pecados? ¿Estoy mortificando mis pecados? Y si esto no es así, debo hacerme la pregunta: ¿tengo realmente un nuevo corazón y un nuevo espíritu? Escuchen bien: así los santificados son vivificados y fortalecidos más y más en todas las gracias salvíficas. ¿Estás siendo fortalecido más y más en todas las gracias salvíficas? Y escuchen bien: con un fin. Aquí está el fin. Para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Y esto es importantísimo: la praxis. Por allí hay escrito un versículo que fuimos escogidos para. ¿Para qué? Para santidad, para santificación, para que andemos en su ley, para que vivamos conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Estás o no estás viviendo de aquella forma? Y con esto no estoy hablando de una gran, o mejor dicho, una absoluta santificación o santidad en ti, ¿cierto? En que tú no pecas en nada. No estoy hablando de eso, no te equivoques. No estoy hablando de la doctrina que algunos hermanos carismáticos profesan de forma errónea, sino que estoy hablando de que tu voluntad debería moverse conforme a la voluntad de Dios. Si tú no ves que tu vida se mueve conforme a lo que Dios establece, yo debería detenerme, tú deberías detenerte y examinar si realmente has conocido a Dios. Vuelvo a repetir: puedes tener un gran conocimiento acerca de Dios, pero no haber conocido al Dios de la Escritura, no haber conocido al Dios vivo.
¿Cómo es posible que sigas en tus pecados? ¿Cómo es posible que entiendas, comprendas la justificación, que comprendas lo que sucedió en la cruz, que veas a ese Cristo sufriente y tú peques y no suceda nada en tu vida? No exista remordimiento, culpa, quebrantamiento porque acabas de ensuciar, ¿qué? La sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. La has pisoteado con tus pecados. Y lamentablemente muchos hoy viven así. Viven de una forma desordenada. Pero Dios no nos ha llamado al desorden, ¿cierto? Sino al orden, a la obediencia, a la santidad, a vivir de una forma ordenada. Dios tenga misericordia, querido joven. Dios tenga misericordia de nosotros. Voy a seguir en el párrafo 2 de la Confesión de Fe de Westminster. Dice, esta santificación abarca cada parte de la persona total, pero es incompleta en esta vida, pues aún quedan algunos remanentes de corrupción en cada una de sus partes. Y eso es verdad. No vamos a alcanzar la santificación total aquí en esta vida, pero sí tiene que haber un avance, como el lucero de la mañana, en aumento. No podemos seguir viviendo en las mismas costumbres que teníamos antes. No podemos seguir viviendo atados a la pornografía, a la impureza sexual. Ojo con eso. No podemos seguir viviendo en lo mismo. No podemos decir que amamos a Dios, que creemos en el Dios de la Escritura, que sabemos tanta y tanta teología, pero en lo oculto, en lo íntimo, bueno, ese Dios que está en todas partes, bueno, no ve lo que yo estoy haciendo. Ateísmo práctico. Ojo con eso. Como dice Charnock, un puritano, ateísmo práctico. Dios tenga misericordia. De verdad, Dios tenga misericordia, querido hermano. Porque si estamos viviendo de una mala forma, que Dios realmente tenga misericordia de nosotros y pueda traer sobre nosotros vida que proviene de lo alto, que podamos realmente contemplar su gloria y podamos ver a ese Cristo precioso y preciado para nuestra vida, y de esa forma también alejarnos del pecado, de la corrupción, no alimentar la carne, sino alimentar el espíritu. El párrafo 3, queridos hermanos. Voy a pasar al párrafo 3 de la Confesión de Fe de Westminster sobre la santificación. Dice, en dicha guerra, aunque los restos de la corrupción prevalezcan mucho por algún tiempo, sin embargo la parte regenerada vence mediante el continuo suministro de la fuerza del Espíritu santificador de Cristo. De manera que los santos crecen en gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, aquí llega el momento en que creo yo debemos meditar sobre esto. No es posible que tengamos tanto conocimiento acerca de Dios y no exista transformación de vida. Y a partir de aquel mismo formato o de aquella misma manera de actuar de Dios, que Dios transforma la vida del ser humano, podemos ver también los resultados al exterior. Podemos ver los resultados en la sociedad. Si el cristianismo no fuera tan superficial, si nuestro cristianismo no fuera tan simplista, si nuestro cristianismo no estuviera tan afectado por basura teológica que afecta en la praxis, afecta en las familias, queridos hermanos, podríamos ser sal y luz de este mundo. Seríamos sal y luz de este mundo. En este mundo existiría transformación cultural, transformación en la sociedad, en los países, queridos hermanos. Algo que no está sucediendo. Pero claramente, aunque nada veamos, aunque todo se vea oscuro, querido hermano, yo quiero darte esperanza en este día, porque Dios se ha guardado para sí un remanente. Que Dios en este día toque tu corazón. Que Dios en este día te haga examinar tu vida. Y si estás mal en esto, clama al Señor por un corazón nuevo. Clama al Señor por un corazón que se deleite en su ley y en su palabra. Clama por un corazón que
busque la mortificación de sus pecados. Dios tenga misericordia, queridos hermanos. Dios nos ha llamado a santidad, a santificación, a vivir una vida conforme a lo que Él demanda, no a vivir como nosotros queramos y hagamos, bueno, lo que a mí me parezca. No es así, no es así. Dios tenga misericordia, vuelvo a repetir. Esto es un tema serio, un tema delicado, querido joven. Dios tenga misericordia. Bueno, queridos hermanos, este ha sido el breve, porque es breve. Este es un tema que es para largo, hablar sobre la santidad. Pudiéramos entrar en ciertos puntos, como uno de ellos, para tocarlo de forma breve. Algunos malentienden el tema de la predestinación, del ser escogidos, y llegan a ser fatalistas en su forma de vivir, de actuar. Y cuando hablo de fatalista, hablo en todo ámbito de la vida: santidad, predicación del evangelio. O sea, Dios nos va a salvar y bueno, yo no hago nada, mi voluntad no se mueve a lo que Dios establece. Salvo, siempre salvo. Y de allí sale la caricatura, ¿cierto?, que muchos carismáticos lamentablemente han levantado por las malas prácticas de aquellos que han asumido una teología calvinista, pero que no comprenden su trasfondo piadoso de cada uno de los ministros que han enseñado el calvinismo o la teología reformada. Pero bueno, eso da para otro capítulo. Así que, queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Recuerden examinar sus corazones ante la palabra de Dios, clamar al Señor para que guíe nuestros corazones en pos de su palabra. Así que nos vemos en un nuevo episodio y te animo a dejar un buen like. Si este video te ha bendecido, compártelo con tus hermanos, con tus amigos, en tus redes sociales. Si acabas de llegar, te invito a que te suscribas al canal. Me ayudas si te suscribes al canal para que el canal siga creciendo. Y nos vemos en un nuevo episodio. ¿En dónde? En Presbiteriano Confesional.